Muy buenos días, estudiantes. En virtud de que este fin de semana hemos tenido clases virtuales, entonces he decidido grabar este video para ayudarles a recuperar en sí conocimiento y reforzar aquellos temas que hemos visto durante las últimas semanas, como es la aplicación de los logaritmos, como es la aplicación de la regla de las derivadas. Tenemos en primera instancia este ejercicio que es f de x igual 2e a la 3x más logaritmo natural de x. Tenemos una suma en donde vamos a aplicar dos reglas básicas, que es el logaritmo natural de x, la derivada, y la derivada de e a la x. Pero para eso vamos a recordarnos ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, si la función es f de x igual e a la x, nosotros observamos que la x, que está como exponente, está acompañado solamente del coeficiente 1 y del exponente 1. Es decir, la x está solita, en pocas palabras, ¿no? Porque se sobreentiende que ahí está el 1 como exponente y el 1 como coeficiente, ¿sí? Cuando sucede eso, la derivada de esta función es f' de x igual al mismo valor, e a la x. ¿Listo? Pero cuando no es la variable x solita, sino que tenemos la siguiente función: f de x es igual a e a la u. ¿Qué significa la u? La u significa que la variable x, que está como exponente, está acompañada de un coeficiente o de un exponente diferente de cero. Por ejemplo, 3 a la x. Por ejemplo, x al cuadrado. Por ejemplo, 5x al cubo. Entonces, eso significa u, que la variable x ya está acompañada de números. O puede ser coeficiente o puede ser exponente. Cuando eso sucede, la derivada cambia un poquito y va a aparecer lo siguiente, que la derivada de esta función va a ser al mismo valor, e elevado a la u por u', es decir, la derivada de u. Y eso es lo que vamos a aplicar ya mismo en la resolución del ejercicio de literal A, en la primera parte que dice 2e a las 3x. Vamos recordando ahora cómo se calcula el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural. De la misma manera, tenemos la función f de x es igual al logaritmo natural de x. Si ustedes observan, como en la función anterior, la x, la variable x, está solamente con coeficiente 1 y exponente 1, o sea, está solita, la unidad se sobreentiende allí. Cuando eso sucede, la derivada de esta función f' de x va a ser igual a 1 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo natural de x, cuando la x está de esa manera, entre comillas solita. Pero cuando no es así y aparece la función f de x igual al logaritmo natural de u, significa exactamente lo mismo que sucedió en la regla anterior, que u es una variable x que puede estar acompañada o de un coeficiente o de un exponente diferente de 1, de la unidad. Por ejemplo, 10x, por ejemplo, x al cubo, por ejemplo, raíz de x, que también puede ser, por ejemplo, 5x a la cuarta, ¿sí? Entonces, cuando sucede aquello, la derivada también va a cambiar un poquito su forma y va a suceder esto, que la derivada va a ser igual a u', o sea, la derivada de u dividido para u. Entonces, estas dos reglas básicas nosotros vamos a utilizar para resolver el literal A, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice que
la función es f de x igual 2e a la 3x más logaritmo natural de x. La derivada de esta función queda de la siguiente manera entonces. Como al principio es 2e elevado a la 3x, entonces es como que tuviera e a la u para aplicar la regla básica. Entonces dice que la derivada es lo mismo 2e elevado a la 3x por la derivada de u, que en este caso u es igual a 3x. Y la derivada de 3x es 3. Solito porque en este caso desaparece la x en pocas palabras, ¿no? Más la derivada del logaritmo natural de x, que es básico en la regla, entonces 1 sobre x. Ordenando ya el ejercicio, queda de la siguiente manera. La derivada de la función es igual a 2 por 3, se multiplican los coeficientes, 2 por 3, entonces va a ser igual a 6, y se coloca lo mismo, ¿no? E a la 3x más 1 sobre x. Se puede calcular una sola fracción, sacando mínimo común múltiplo, pero hasta allí el ejercicio está completamente resuelto y correctamente, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces esta es la primera parte de este ejercicio. La segunda parte, vamos a calcular ahora la derivada de logaritmo natural de raíz de x. Entonces es como la regla básica, logaritmo natural de 1, como la de acá. Entonces va a quedar u' sobre u. Y eso es lo que vamos a calcular en este momento. Entonces tenemos que la derivada de esta función es f' de x igual a u', o sea, la derivada de raíz de x, que sabemos que a la x hay que convertirla primero en exponente fraccionario. Entonces vamos a colocar la misma función, pero ahora convertida en exponente fraccionario. Logaritmo natural de x elevado a la u medio. La raíz cuadrada se convierte en exponente fraccionario. Acuérdese que x tiene como exponente la unidad, entonces 1 sobre 2. Y de esa manera ya podemos nosotros calcular la derivada de esta función, ¿no? Que quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual a u', la derivada de x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio va a ser 1 medio que multiplica a x, y en las derivadas al exponente se le resta la unidad. Es decir, que queda 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Y en el denominador va a quedar u, como se aplica la regla básica, entonces en el denominador va a quedar x a la 1 medio. Entonces de esa manera nosotros resolvemos el ejercicio, porque ahí ya no queda otra cosa más que aplicar operaciones básicas, suma, resta, multiplicación o división en una fracción. En este caso nos va a ir quedando de la siguiente forma. F' de x es igual, raya de fracción porque es una fracción, ya. El 1 medio queda de la siguiente manera: 1 arriba, 2 abajo, 1 medio. En el numerador va a quedar solito porque x a la menos 1 medio, aplicándole el procedimiento para que el exponente menos 1 medio quede positivo, va a quedar abajo, entonces en el denominador. Y abajo tenemos ya x a la 1 medio, entonces va a quedar así: x a la 1 medio y, repito de nuevo, x a la menos 1 medio. Para que se haga positivo tengo que pasarlo también al denominador, por eso me va a quedar así. En el denominador 2
por x a la menos un medio por x a la menos un medio. Y esto transformándole a raíz cuadrada va a quedar 2 raíz de x por raíz de x. Y si nos damos cuenta, al resolverlo, va a quedar 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado. Y esto, al simplificar el signo de raíz, va a quedar 1 sobre 2x. Y esa es la respuesta de la derivada de esta función logaritmo natural de raíz de x. ¿Sí? Listo, chicos. Vámonos ahora por el literal C. El literal C queda de la siguiente forma. Vamos a hacerlo un poco más a la derecha el ejercicio para poderlo resolver. Listo. Esto en cambio es una suma, perdón, es una multiplicación. Entonces ahí se aplica una regla diferente. Ya nosotros conocemos que este signo de raíz tiene que convertirse en exponente fraccionario. Y esta x al cubo, al pasarlo al numerador, queda con exponente negativo. Entonces la función quedaría así. F de x es igual a x a la menos 3, exponente negativo x a la menos 3, se convierte en exponente negativo por x elevado al 2 tercios, ¿sí? X elevado a 2 tercios. Ahí está transformado todo y ahora sí puedo aplicar yo la regla de la cadena o la regla de la multiplicación, que nos dice que cuando existe una multiplicación se calcula de la siguiente forma la derivada. F' de x es igual a menos 3x elevado a la menos 4. Acuérdense que como se le resta la unidad y el exponente es negativo, entonces se suman y se mantiene el mismo signo, menos 4, por el mismo valor que está aquí, x a la 2 tercios, más x a la menos 3, la función sigue x a la menos 3, perdón, aquí, no es, aquí es más, y por la derivada de x a la 2 tercios, que sería 2 tercios 2 tercios de x, se le resta 1, 2 tercios menos 1 sería a la menos 1 tercio. Listo. Entonces ya tenemos nosotros ahí la derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar e ir transformando los exponentes fraccionarios en raíces, y si están exponentes negativos, hacerlos positivos, ¿no? Entonces la derivada va a quedar así. F' de x es igual. Aquí este exponente negativo, x a la menos 4, pasará a ser denominador y x a la 2 tercios pasará a ser raíz. Entonces va a quedar en signo de fracción menos 3 en el numerador, porque eso no cambia. El menos 3 no se lo puede convertir en positivo porque es coeficiente. En cambio, x a menos 4 se le puede convertir positivo mandándole al denominador y quedaría x a la cuarta. Y x a la menos, perdón, x a la 2 tercios, transformándole en raíz, quedaría la raíz cúbica de x al cuadrado. La raíz cúbica de x al cuadrado. Este primer término ya está ordenado. Vamos con el segundo término. Más x a la menos 3 pasaría a ser denominador. Para que se haga positivo quedaría x elevado al cubo. X elevado al cubo. Ya está como denominador cambiado el exponente de negativo a positivo.
por 2. Y me doy cuenta que 2/3 denominador es 3, entonces también pongo el 3 como denominador. Y 2 que multiplica x a la menos 1/3, menos 1/3 quiere decir que al hacerlo positivo va a quedar también en el denominador como raíz cúbica de x. Entonces le colocamos raíz cúbica de x. Entonces vamos a hacerlo un poquito a la derecha para que no se confunda. Entonces ahí tenemos ya resuelto el problema, ¿no? El ejercicio de las derivadas. Eso es todo en cuanto a esta situación. Les voy a pasar entonces la ficha pedagógica al tutor para que le compartan, ¿no?